por ejemplo, en este caso estamos en investigación, estamos ayudándoles a que formulen un proyecto, ¿cierto? Entonces, se supone que al final ustedes deberían coger todas esas formaciones, si vieron algo ambiental, si vieron algo de animales, si vieron algo de agropecuario, todo eso, como que todo lo articulan para entregar el proyecto final, ¿listo? No sé si no lo han planteado así con su líder de red, su líder de formación, pues no hay ningún inconveniente, pero como ese es como el sentido de nuestra formación, porque el sentido de la formación aquí no es venir aquí a recibir una cantidad de teoría y no aplicarla. Lo ideal es que todo lo que ustedes hagan lo apliquen sobre algo que ustedes estén desarrollando. ¿Sí me entendiste hasta ahí, Lizeth? Sí, señor. Bueno, pero no, o sea, lo importante es que no quiero confundirlos como usted dice que de pronto está confundida, simplemente es como información. Yo les voy a enviar al grupo una copia de su proyecto formativo, ¿listo? Para que lo lean, para que le echen una leidita y miren, de pronto eso les puede ayudar Eso para... es como, por ejemplo, a ver, eso es como, por ejemplo, lo que está en las guías de aprendizaje al comienzo, que pues está como la competencia y luego están las evidencias como a entregar, pero es básicamente por cada, eh, o sea, como por cada evidencia. Es básicamente, Mira, pues eso es lo que entendí. si tú miras todas las guías de aprendizaje, que de pronto no te has dado cuenta, todas las guías de Sí, aprendizaje, todas las guías de aprendizaje tienen el nombre de la competencia y posterior a eso el nombre de cómo se van a llamar las evidencias. Y no. al Si principio tú, tiene otro, Pero si tú miras ahí, pone quiera, si tú miras en todas las guías de aprendizaje, el tercer ítem siempre dice nombre del proyecto, ¿listo? Y en el nombre del ujú, proyecto dice ese que te acabo de decir. Si lo miras en todas las guías, siempre dice mejoramiento de los procesos asociados. O sea, que todos los resultados, todas las competencias, lo que buscan es encaminarte a que hagas un proyecto o un producto relacionado con el mejoramiento de los procesos asociados a la actividad agropecuaria. ¿Listo? En el caso de ustedes, pues lo que ustedes me están diciendo, todos apuntan a lo que estamos hablando, ¿no? Está muy bien. Sí, sí, no, si lo que yo le preguntaba profe, era porque, digamos que yo tenía pensado dos proyectos, uno muy grande, pero ese depende de factores externos, entonces, pues, como depende de factores externos, tengo otro como más pequeño, y es el que voy a, pequeño entre comillas, porque sabemos que la investigación nunca es pequeña, entonces ese es como el que voy a presentar como ejercicio académico, pero pues Ah, si a bueno, mí se me da la pues posibilidad de tener el otro, pues más bien el otro es el que presento ya como tal como producto final. por ejemplo, qué bueno sería que ustedes al final de esto terminaran con su proyecto fórmula y ustedes tuviesen bien organizado su proyecto y que de pronto lo presentaran ya a alguna entidad, alguna organización que les pudiese financiar el proyecto. Eso es como el pensado, ¿no? Que de pronto al final diga, vea, yo tengo al final esta propuesta de sistema de riego por goteo y inclusive acá tengo todo el proceso de financiación, cuánto vale, cuántos son los productos, todo eso. Y por qué, señor alcalde, por qué no me ayuda a hacer viable, a implementar este proyecto que tanto va a ayudar a la comunidad, tanto va a ayudar al municipio, porque ya no le voy a consumir tanta agua, sino que por medio de este va a ser el piloto para que todas las fincas por acá productoras de durazno puedan ser, eh, puedan ser beneficiadas con este sistema de riego por goteo. Sí es claro esa parte, entonces yo le digo, yo planteo una propuesta y digamos puede ser un piloto que posiblemente pueda servir tanto a nivel regional, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, ahora sigamos con esta partecita. ¿Me puede subir un poquitico si es tan amable? La anterior que era, el antecedente, sí. Bueno, no, listo, ya está el problema identificado. Quiero verlo. Chitagá enfrenta una problemática crítica.
La escasez de agua para el riego de cultivo de durazno. El ámbito espacial de la propuesta se limita a esta unidad productiva, donde el problema se evidencia en el uso ineficiente del agua, afectando directamente a la sostenibilidad del cultivo. Las causas principales de la falta de tecnificación de riego, las causas principales son, ahí de falta como son, dos puntos, no sé, la falta de tecnificación del riego y la escasa sostenibilidad del uso hídrico. De acuerdo a lo que hemos venido hablando, ¿qué consideras que te falta ahí? O alguien si quiere colaborar. Como usted me decía que la escasez, ¿cuál es? Si no llueve, si no hay agua, si se secó, o sea, ¿de dónde viene la escasez de agua, no? De por qué la queremos, pues, porque queremos, sí, esto, lo del agua, pues, de que, ¿cómo es que se dice? Se me olvidó, instructor. Bueno. Sí, claro, lo que tienes que hacer, y eso es lo que estábamos observando, es que lo vas a basar precisamente en datos científicos, porque el problema que tú me estás hablando, que yo no sabía, ¿cierto? Pero ya me estoy comenzando a identificar, es que tú me hablas que hay una problemática, ¿cierto? Y la problemática es la escasez de agua, ¿cierto? O sea, la escasez y el manejo inadecuado del recurso hídrico. Y entonces, ese problema de ese manejo inadecuado del agua, pues es una problemática que está afectando no a nivel mundial, ¿sí? Y eso está, de pronto lo puede estar identificando la Organización de las Naciones Unidas y una cantidad de entidades que pueden hablar sobre eso. Y podemos comenzar a identificar esa problemática que es a nivel internacional e irlo llevando hasta llevarlo ¿a dónde? A la Guadita, ¿cierto? Donde vamos a hablar en ese municipio, ¿listo? Se ha podido identificar eso, pero hay que mirar a ver cómo es que usted me puede soportar esa información, ¿listo? Entonces, yo estoy aquí revisando pues sobre los temas del riego. Dice que en la finca Guadita del Cundinamarca dice que los métodos tradicionales empleados favorecen pérdidas significativas por evaporación, escorrentía e infiltración profunda, generando desperdicios de agua y disminuyendo la eficiencia del sistema de cultivo, según estudios desarrollados por Allen en el 2006. Una referencia un poco vieja, porque pues lo ideal es tener referencia siquiera de hace 5 años. Pero ya en estos temas, que son temas ya conocidos, pues es algo que también es válido. Dice que los sistemas de riegos convencionales de riego pueden presentar bajos niveles de eficiencia debido a la distribución no uniforme de agua y el escaso control de las necesidades reales del cultivo, ¿cierto? Y así sucesivamente, todo basado en investigaciones. Por ejemplo, acá nos dice, investigaciones realizadas por Keller y Bliersner evidencian que la aplicación ineficiente del agua en cultivos frutales afecta significativamente la productividad, acelera los procesos de degradación del suelo y agotamiento de los recursos. ¿Listo? Nos dice por acá también, el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente advierte que el estrés hídrico es uno de los principales riesgos ambientales para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, especialmente en zonas agrícolas dependientes de fuentes hídricas limitadas. PNUMA 2022, ¿listo? Y así sucesivamente. Y si lo podemos llevar a un tema que de pronto pudiésemos identificar
al final con nuestra región sería espectacular. Entonces, no solamente hablar del tema de una forma subjetiva, que yo sé que de pronto es válida porque tú conoces allá, sino que eso está soportado. Por ejemplo, tú podrías hacer una muestra y coger y revisar la fuente hídrica que tienes y hacer un cálculo de la cantidad de, no sé cómo, si alguien conoce esa parte, yo no conozco muy bien lo de las fuentes hídricas, pero de pronto se puede calcular más o menos la cantidad de agua que baja que baja por una fuente hídrica y hacer un cálculo con las fincas que suministran el agua, y de pronto yo me puedo dar cuenta diciendo, pues esa agua no alcanza para nada, ¿no? O sea, nos estamos quedando sin agua porque todas las fincas están consumiendo el agua en cultivos. Algo como lo que yo les dije que pasó en Irán. ¿Listo? Y bueno, y esa problemática nos lleva o nos conduce a plantear una pregunta, ¿sí? Entonces, esa pregunta dice, ¿cómo dices ahí? Dice, ¿cuál es el impacto del riego notificado por goteo sobre la organización del recurso hídrico en el cultivo de durazno de la finca? Profe, si está hablando no lo escucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Ahora profe, sí, ya te ahora sí. escucho. Sí, mira, acá hay una que me plantea así. Sí, ¿cómo contribuye el riego por goteo tecnificado al uso eficiente del agua en la producción de durazno en la finca La Guadita, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto de la implementación del riego por goteo sobre la eficiencia hídrica en el cultivo de durazno en la finca La Guadita? Entonces, así como lo estás planteando, me parece bien, entonces ya estás presentando una pregunta de cuál es el impacto de esa tecnificación en ese recurso hídrico allá en la finca La Guadita. Bueno, después aparece la opción de la población me ubicas un poquito hacia la izquierda, es que no alcanzo a ver bien, qué pena. Ahí ya se ve. Sí, pues yo leo. Dice población o conjunto de elementos objeto de investigación. Sí, pero no se le escucha al profesor si está hablando. Ya decía yo. No se le escucha, instructor. Listo, ya. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde me quedé? Población o conjunto de elementos objeto de investigación. Bueno, entonces ¿hacia qué poblaciones o conjunto de elementos es que estamos dirigiendo nuestra investigación? ¿Listo? Entonces, realmente en este caso lo estamos dirigiendo hacia el cultivo de durazno de la finca La Guadita, porque pues así es que estamos trabajando, ¿cierto? Y el sistema de riego utilizado en esa producción agrícola. Yo creo que ahí es la población o conjunto de elementos a los cuales vamos a dirigir nuestra investigación. ¿Dónde
Después aparece una parte que es el objetivo general. ¿Listo? Y entonces yo quisiera, ¿me haces un favor? Volvamos a retomar el título. ¿Cómo era que era el título? ¿Cómo es que dice el título? Reducción del consumo hídrico en el cultivo de durazno finca La Guadita, Chitagán, mediante la implementación de riego por goteo. Entonces, ¿cuál sería lo que simplemente cambiamos la primera palabra del título? ¿Sí? Reducir el consumo hídrico. O sea, simplemente coger el título, pegarlo ahí y cambiar la primera parte y convertirla en un verbo. Si quieres lo puedes hacer de una vez. Cópialo, pégalo y le cambia la primera palabra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me dice que quedaría la primera palabra instructor? Cambia esa reducción y conviértela en un verbo. ¿Cómo lo colocaríamos? Reducir. Reducir el consumo hídrico en el cultivo de durazno de la finca de La Guadita, Chipagán, mediante la implementación de riego por goteo. ¿Así quedaría? Ajá. El objetivo general es la copia del título convirtiendo la primera parte en un verbo. Porque lo que tú persigues es cumplir lo que es el proyecto. Ok, sí, señor. Listo, instructor, yo llegué hasta ahí, no hice más nada. Listo, tranquila. Pero entonces, mira que ahí se plantean unas cosas que son, por ejemplo, los objetivos específicos, las actividades a desarrollar, los recursos a desarrollar, los resultados y el producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué objetivo tenemos nosotros? ¿Qué objetivo tenemos nosotros para poder realizar ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que tú dices? Reducir el consumo hídrico. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de comenzar a hacer locuras es diagnosticar el consumo hídrico actual de ese cultivo de durazno en la finca La Guadita, ¿sí? Luego, entonces, si tenemos el primer objetivo, ese objetivo debe tener una actividad, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder diagnosticar cuál es el consumo hídrico actual de tu cultivo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? No es que yo voy a comenzar a colocar riego por goteo así por la loca, sino que tú tienes que hacer unas mediciones, tienes que hacer un análisis del consumo de agua, pues utilizando el sistema de riego que estás manejando en este momento. No sé si estás utilizando canales o algo, y por medio de ese sistema puedes identificar y hacer mediciones, o sea, realizar mediciones sobre el consumo que tienes actualmente. Y luego, y bueno, ¿y cómo vamos a realizarlo? Entonces aquí nos dice, esa es la actividad. Y luego los recursos. ¿Qué recursos, por ejemplo, para hacerlo? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a necesitar unos instrumentos de medición, voy a necesitar unos registros de consumo, voy a hacer unas visitas técnicas para saber si realmente el consumo del agua, pues, toda esa parte de esos recursos que necesitamos para poder cumplir con ese objetivo. Y pues que al final, ¿qué buscamos? Unos resultados. ¿Cuáles son los resultados? Entonces vamos a identificar pérdidas y niveles de consumo hídrico que realmente
o sea, por ejemplo, ustedes le están, un ejemplo, si están utilizando canales, ustedes llenan e inundan el cultivo y lo que hace de pronto es hasta perjudicar el cultivo, generando escorrentía, como lo que se está hablando ahorita. Entonces usted dice, no, yo ya estoy identificando que el cultivo no necesita tanta agua y por lo tanto se están generando pérdidas de agua en el proceso. ¿Y qué es lo que busca en este primer objetivo? Pues ¿cuál es el producto? Pues es un informe el cual vas a entregar el diagnóstico de ese consumo hídrico que está actualmente, ¿sí? Después puedes plantear y diseñar, por ejemplo, un sistema ya, entonces dices, bueno, como ya me doy cuenta que hay una pérdida, que hay un problema y todo eso, entonces comienzo y digo, bueno, el segundo objetivo es diseñar ya mi sistema tecnificado de riego por goteo y ya pues acorde a cada una de las necesidades que tengo en el cultivo. ¿Y qué actividades voy a ir para hacer ese diseño? Pues tengo que elaborar el diseño. ¿Qué recursos voy a utilizar? Pues voy a necesitar un software de diseño, vamos a necesitar una asesoría técnica, un especialista, unos materiales que necesito para poder hacer el riego. Y por último, pues necesitamos los resultados y los productos, ¿no? Los resultados es la propuesta técnica y los productos es los planos y los diseños que tú vas a entregar sobre ese riego. Mira que después nos plantea, por ejemplo, ya tenemos listo, ya primero hicimos el diagnóstico del riego, luego lo diseñamos, entonces, ¿qué esperaríamos después? Entonces, como que evaluar cuál es el verdadero impacto. Entonces, yo ya tengo el riego, ya lo tengo funcionando, entonces voy a hacerle evaluaciones, voy a hacerle mediciones, ¿cierto? Ya comparo cuál es el consumo, pues ya eso, digamos, el tercer objetivo sería la evaluación, ¿no? Y dentro de las actividades, entonces ya comenzar a hacer el análisis y comparar tanto lo que estaba antes como lo que estoy implementando ahorita. ¿Listo? Se hacen otra vez registros de mediciones, se utilizan los instrumentos de evaluación que tú estás manejando, digamos, en los recursos. ¿Y qué esperamos? Un análisis comparativo que nos va a generar una eficiencia hídrica entre lo que estaba antes y lo que ahorita tenemos. Y por último, pues también presentar un informe. ¿Listo? Entonces, ese es digamos, somos como tres objetivos que sería como un planteamiento que estoy presentando, pero digamos, es usted la que tiene que decidir qué lo piensa hacer, cómo lo va a hacer. Cada objetivo establece como una meta, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero cada objetivo se articula totalmente con el objetivo general. ¿Qué necesito para reducir el consumo hídrico? Primero, diagnosticar cómo estoy ahorita. Segundo, diseñar una nueva propuesta. Tercero, hacer un análisis realmente si estoy reduciendo ese consumo. ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿Sí les parece así? Sí, sí, señor. Algo puede ser parecido, ¿no? Bueno, sigue bajando, por favor, para que a ver si nos puede rendir un poquito. No sé, chicos, si he sido claro hasta ahora. Me disculpan si no he sido claro, por favor. Si tienen alguna duda, pregúntenme en este momento para poderles ayudar. Instructor, o sea, por lo menos ¿cómo le hago esta pregunta? No tiene que ver así nos extendamos, o sea, escribiendo todo, la idea es abordar todo lo que trate con ese tema, ¿cierto? No entendí la pregunta, qué pena. Es que tampoco sé cómo explicarle. O sea, No es echar no, carretazo por carretazo, sino definir. Pero hay que abordar Lo que tienes que coger, todo el tema, ¿sí? lo que tienes que escoger, mirar varios de los puntos que el instructor mencionó y de cada punto extraer, digamos, una o dos justificaciones, por ejemplo, una o dos justificaciones de cada uno de los ámbitos y plantearlos lo más reducido y conciso que se pueda. Es eso. Sí, en el caso de la justificación y todo eso puede extenderse, puede ser a 1, 2, 3, 4 hojas, eso no interesa. Porque pues si la justificación la amerita, no hay ningún problema. Si el marco teórico, la parte de antecedentes amerita también tener información interesante, pues no interesa. En el caso de los objetivos, yo sí les propongo que sea lo más claro posible y lo más concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para el riego? Primero,
diagnostico cómo estoy. Segundo, construyo mi diseño nuevo. Tercero, analizo los resultados entre el antiguo diagnóstico y lo que me está entregando el nuevo y verifico si realmente hay eficiencia o no hay eficiencia, ¿cierto? Eso es lo que, y así en cualquiera de las cosas que estemos haciendo. Mirar cómo es que lo vamos a realizar. Digamos en el caso digamos los otros temas que me aparecen ahí, me dice, enfoque de la investigación. De acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando, nuestro enfoque de investigación es de tipo cuantitativo, ¿sí? ¿Por qué es cuantitativa? Porque según yo se basa en cosas ya existentes, algo pues que literalmente... No. Cuantitativo habla de que... Porque me está midiendo algo y me lo está presentando como datos. Como datos, eso, porque lo estamos midiendo, porque tú puedes medir el consumo de agua, porque tú puedes decirme si realmente hay una eficiencia, porque estamos hablando de la reducción de la eficiencia de eso, entonces tú me tienes que demostrar que el sistema por goteo va a ser más eficiente, y para que sea más eficiente me tienes que demostrar con números que eso realmente es eficiente. ¿Sí me entendés ahí? Por eso es cuantitativo. Y cuando hablamos del nivel de la investigación, esa investigación es de tipo aplicada. ¿Sí estamos? Porque es de tipo, o sea, es una investigación, el nivel y la investigación, el nivel y el tipo de investigación es de investigación aplicada. ¿Listo? ¿Por qué es aplicada? Porque estamos cogiendo una tecnología que ya existe y simplemente la estamos aplicando, no estamos creando algo nuevo. O sea, no estás creando un sistema de goteo porque eso ya existe, simplemente estás cogiendo una tecnología existente y lo estamos implementando. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Cuando hablamos de la justificación de esa investigación, o sea, de por qué la investigación es de ese tipo, que la investigación precisamente lo que estamos hablando. Entonces ahí dices, ¿por qué es cuantitativa? Dices, la investigación es cuantitativa porque vamos a tener unos datos que nos van a identificar la eficiencia del proceso, del proyecto que estamos organizando. ¿Listo? Bajemos un poquito más. Bueno, respecto al marco teórico, pues lo que vas a ver, digamos, también puedes enfocarte digamos, en este caso, que estás trabajando con el sistema de goteo, puedes hablar ya de un análisis muy profundo de, por ejemplo, cómo funciona el sistema de riego por goteo y cómo él puede realmente reducir las pérdidas de agua, ya sea por evaporación, por escorrentía, bueno, no sé, ustedes que saben más de eso, y cómo realmente se puede mejorar, y eso también basado en un dato científico. Entonces ahí miras a ver un dato científico que hable sobre ese tema, cómo realmente ese sistema de goteo, por ejemplo, no sé si el sistema de riego por goteo también le permita incluir algunos nutrientes al suelo que de pronto puedan ayudar a que la planta pueda mejorar, ¿listo? Respecto a la metodología, chicos, la metodología yo siempre la trabajo por fases. Si usted tiene 3 objetivos, entonces yo coloco 3 fases. Si tengo 4 objetivos, yo coloco 4 fases, ¿cierto? Cada fase es un objetivo. Entonces yo le digo, por ejemplo, si el primer objetivo es el diagnóstico de tal cosa, entonces la metodología en la fase 1 es ahí comienzo a explicar en la fase 1 cómo hago el diagnóstico de ese proceso, ¿cierto? Si en la fase 2 es el diseño, entonces explico fase 2, diseño de tal cosa, que es el mismo objetivo 2, y comienzo a explicar cómo es toda esa fase, ¿listo? Y pues ya después de esa parte de población y muestra, de esa población y muestra, como lo que nosotros vamos a analizar es la eficiencia del sistema por goteo en el riego por eso. Entonces lo que podemos hacer
¿Quién me podría decir cómo podríamos tomar muestras ahí? ¿A quién le tomaríamos las muestras? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Pues es la evolución del cultivo, de cómo ha mejorado, ¿no? De las muestras de crecimiento, de Eso, todo. entonces, ¿a quién le tomo las muestras? ¿A quién le tomaría las muestras? Lo que pasa es que tocaría hacer una muestra cero, que sería el durazno sin goteo, y una muestra pues sería con el durazno, pero sería variando tanto el tiempo como el flujo del agua por goteo, y así evaluar cuál es el más óptimo, pero al final eso nos lo va a decir o el durazno, o también se le puede sacar muestra al suelo, porque el suelo también nos va a dar cuánta humedad se está absorbiendo, porque muchas veces si se aplica mucho flujo de agua, lo que pasa es que se genera una escorrentía, sea grande o sea pequeña, y no infiltración. Entonces el agua también, el suelo también se podría medir, pero pues inicialmente sería el durazno, ¿no, profe? Y podemos, esto nos puede hablar de dos cosas, ¿listo? Podemos hacerle muestras tanto al suelo como a las plantas, ¿sí? Pero en cuanto al suelo, podríamos estar haciendo muestras cada cierto periodo, ¿cierto? Y frente a las plantas, entonces yo puedo calcular cuántas plantas hay en mi cultivo, ¿sí? Cuántas plantas hay en mi cultivo. Y puedo utilizar inclusive en internet, usted averigua, dice, calcular muestra, ¿cierto? Y si usted dice más o menos voy a tener 10.000 plantas, entonces ¿cuántas plantas debo tomar de muestra para verificar que tengo una efectividad de tanto por ciento en los análisis que yo voy a realizar? Entonces cojo algunas plantas, inclusive sectorizadas de mi cultivo, y comienzo a mirar, bueno, voy a mirar cómo es el comportamiento de esta planta, primero, sin haber colocado riesgo por goteo, como dice el compañero, verifico cómo fue la producción, si salieron 2 duraznos, si salieron 3 duraznos, cómo salió el durazno, si salió podrido, si salió bueno, no sé qué cosas pueden haber sucedido. Después de eso, analizo, cuando ya coloque el sistema de goteo, vuelvo y reviso las plantas, verifico las plantas, miro cómo quedaron, que produjeron más, que produjeron menos, y eso lo puedo manejar. Entonces saco las muestras y tomo esos datos de cuántas plantas fue que analicé, cuántas plantas, de todo eso, para identificar esa información, ¿sí? Entonces, esa es una forma, ¿no? La otra es si es ya personas, otras, lo mismo. Tomamos la muestra dependiendo de una fórmula que, si ustedes desean, pueden colocar en internet cálculo de muestras online, y él le dice tamaño de la población, entonces usted le coloca el tamaño de la población que usted quiera. No sé si de pronto la compañera, bueno, digamos para poderlo hacer más rápido, porque de pronto ustedes ya de pronto me van. Y aquí, yo les voy a enviar un link de una vez. Se lo voy a enviar por WhatsApp. Y usted puede sacar el cálculo de la muestra. Entonces aquí, por medio de esa página, usted puede sacar el cálculo de la muestra. Ahí le coloca a usted exactamente cuánto es la población, en este caso la cantidad de plantas que usted tendría, cuál es el nivel de confianza de esa muestra que voy a tomar y el margen de error. Y usted así mismo le dice calcular muestra. Y si dice, por ejemplo, si yo tengo 5.000 plantas, me dice que con una efectividad de confianza del 99% y un margen de error del 7%, me dice que solamente debo analizar 319 plantas más o menos, ¿listo? O sea, tendría que tomarle muestras o revisar, estar pendiente más o menos esas plantas entre 5.000 plantas, ¿no? Entonces, no se toman todas las plantas, sino que se toman algunas muestras, se analizan, y ya dependiendo de eso, pues podríamos dar un dato muy científico de lo que realmente está sucediendo utilizando el sistema por goteo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Y pues la técnica que vamos a utilizar va a ser una observación directa, porque usted va a mirar la planta, por ejemplo, en este caso, y una medición técnica, porque usted tiene que tomar datos. Entonces usted observa cómo está el fruto, observa cómo está la planta, porque me imagino que ustedes saben, ya que ustedes son expertos en eso, saben que la planta tiene sus hojas verdecitas, o que
están amarillentas, o que el durazno sí quedó bien rojito, o quedó amarillito, o que no sé, ¿cierto? Entonces, esas cosas es la observación directa y la medición, porque tú puedes escoger cómo es el tamaño del durazno, hasta qué altura alcanzó la planta, bueno, todo lo que ustedes saben sobre el tema relacionado con la planta. Entonces, ese es el tema ¿de qué? De ese sistema. Después nos aparece técnicas e instrumentos de recolección, ¿sí? Pues de la recolección de esa información, lo que estamos hablando ahorita, la observación directa es una parte, ¿listo? Vamos a registrar ese consumo de agua, entonces me imagino que vamos a tomar algunas muestras. Sería importante hacerle fichas técnicas a las plantas a las cuales les vamos a tomar información. Si en un caso de pronto fuera a unas personas o todo eso, pues uno podría plantear unas entrevistas, y pues también podríamos utilizar instrumentos muy especializados para la medición del agua, ¿cierto? Podríamos utilizar esa parte. Y pues ya, entonces aquí nos vamos a los recursos. Dice, ¿qué necesitamos nosotros para eso? Entonces, todo lo que estamos hablando, usted llega y revisa y dice, uy, no, yo voy a necesitar ¿qué recursos? Entonces, voy a necesitar una persona que se dedique a hacer esa toma de muestras, voy a necesitar que un computador, bueno, no sé qué va a necesitar. O de pronto usted es más piloso, y pues yo los invito a que manejen eso, que utilicen algo que es la tecnología, ¿cierto? Entonces se compran un Arduino y por medio del Arduino colocan como una estación meteorológica, verifican, verifican cómo está el ambiente, pero además de eso el Arduino también mide el nivel del agua, mide el nivel de las condiciones del suelo, utiliza unos sensores y eso comienza a botarlo a internet toda hora en tiempo real y bota información y bota información. No sé si ustedes vieron la película esa de Tornado, que había unos aparaticos que comenzaban a botar información, así pasa con los Arduino, botan la información y usted ya tiene una información muy, muy, muy buena relacionada con lo que ustedes quieren analizar. ¿Listo? Eso sería otra opción, ¿no? Sí, y pues a lo último, no olviden las referencias bibliográficas. ¿De dónde sacaron todo eso? Y este sería el primero, que es la de preparación. La segunda sería la ejecución. En la parte de ejecución nos habla de dónde hicieron las búsquedas de todo. Si quiere pasa a ejecución y te vas a dar cuenta que es muy facilita, porque dice cuál fue la fecha de conducta que hiciste, de dónde sacaste la información, los términos de búsqueda que utilizaste, qué recurso web, palabras clave que utilizaste, contenido resumen. O sea, de dónde usted sacó esa información. ¿Listo? Y cada una de las informaciones que usted encuentre las colocan ahí. ¿Sí estás colocándola ahí en la pantalla? Y mira, por ejemplo, el 2.1. Mira el 2.1. De la etapa 2.1 de ejecución. ¿Cómo fue que No se le escucha, instructor. Dice que el micrófono apagado. Ya, listo. Ya. Vimos a la parte de ejecución, donde está la recolección de información, qué técnica utilizaron, lo que estábamos hablando ahorita, cómo fue el instrumento que utilizaron y qué características trabajaron. ¿Listo? Eso es algo muy sencillo, ustedes lo organizan de acuerdo a lo que ustedes vieron en el anterior. Si no lo van, pues como no lo estamos planteando y todo eso, pues ustedes van a hacer un supuesto de que ya lo hicieron para que lo puedan plantear, ¿no? Luego del análisis de los datos, pues como no creo que podamos practicar la investigación como tal, entonces lo que vamos a hacer es que pues simplemente haga un análisis de qué datos pueden obtener
aunque recuerde que el procesamiento ya es mirar realmente qué datos se obtuvieron. Y pues la interpretación de los resultados vamos a basarlo en la investigación bibliográfica que hicimos. ¿Listo? ¿Qué conclusiones? Entonces, como por medio de la investigación que hicieron, entonces ustedes dicen, oiga, mire, nos dimos cuenta que el riego por goteo es muy bueno, que va a ser eficiente, que tal cosa, y que eso nos va a sacar adelante ese cultivo. ¿Listo, chicos? ¿Sí me escuchan? Pues estoy hablando solo. Sí, sí, señor. ¿Aló? Sí, se le escucha. Sí, profe, de hecho, pues por eso yo te había preguntado si solo tocaba llenar la primera hoja, porque yo había visto en Excel y era como si ya tuviéramos pues todo, como si este fuera el entregable de ya todo, pero entonces llenamos esas partes con, por así decirlo, como con supuestos o con temas esperados, por así decirlo. Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Hemos dicho, hagamos una cosa. Organícenme la primera parte nomás. ¿Listo? No interesa. Si pueden hacer la otra, lo hacen. Si no, hagamos solamente la primera parte. ¿Sí les parece? ¿Quedamos en esa? Vale, profe. Listo, profe, muchas gracias. Chicos, tengo que salir, tengo otra formación. Entonces, yo les agradezco mucho el que hubiesen estado acá prestando mucha atención y los invito a que pues apliquen este trabajo y pues nos vemos en la próxima sesión. Vamos a tratar de hacer otra sesión ya para terminar, aunque ya sé que están terminando, pero vamos a tratar de hacer otra sesión. ¿Listo? ¿Sí les parece? Sí, Si señor. alguien quiere que... Señor. Sí, profe, pregunta, en el segundo aparece que debemos entregar este domingo, Este domingo, sí. la actividad. Pero entonces la entregamos este domingo y la dejamos para socializar el 27 o mejor damos la clase del 27 para entregarla, no sé, para el 28, 29. Pues solo No, pregunto. entréguenla. Yo les amplío el tiempo, pero entréguenla de una vez y pueden hacerlo de una vez. ¿Listo? Ah, bueno, así en Excel, se sube el formato así en Excel. Sí, solamente coge el archivo Excel y lo sube y lo carga. Eso es lo único que tienen que subir. Listo, perfecto, instructor. Chicos, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Amén, instructor. Igualmente, Instructor, feliz muchas noche. gracias, feliz noche. Chao, feliz noche. Gracias. Chao.